Muy buenas a todos. Este es nuestro nuevo canal de YouTube de Control Balón. Les pido que puedan suscribirse y darle like al video para que podamos seguir creciendo y así poder hacer más contenido. Vamos a estar subiendo varios videos para los análisis de los grupos del Mundial y toda la Copa. Así que por favor, suscríbanse y vamos al video. Muchachos, empezó la Copa del Mundo, lo que todos los futboleros y amantes de este deporte esperamos cada 4 años. La verdad, no vamos a hablar mucho de la inauguración, si bien estuvo Shakira, el grupo Maná, habrá 3 inauguraciones más para los grupos de Canadá y de Estados Unidos en los siguientes días, pero nos vamos a enfocar directamente en lo que nos gusta, en lo que nos encanta, lo que rueda la pelota. Vamos a iniciar obviamente con este partido inaugural que se da por una segunda ocasión entre México y Sudáfrica. La verdad es que estábamos a la espera de un partido en donde se pueda dar algo de emoción que al final no gustó mucho. Sinceramente, un partido en donde si bien son dos selecciones que no son muy vistosas y que tienen tradición mundialera, a excepción de México, que obviamente siempre se queda en octavos, luchará para poder como sede principal a México o ser un candidato a por lo menos pasar la famosa etapa de los octavos de final. Un partido en donde obviamente se sintió el furor de la gente local, muchos mexicanos en donde estaban abarrotados y llenos de alegría por haber recibido a su selección en el partido inaugural, pese a que obviamente hay muchísimas críticas desde la organización, desde el tema político, que simplemente lo toco porque hay muchas personas que están hablando de ello, así que algo solamente para pintar por ahí. De todas formas, el equipo mexicano, que si bien venía con algunas dudas, con un equipo nuevo prácticamente para muchos futboleros, en mi caso, viendo a muchos jugadores nuevos que salen de una camada que sí tuvieron bastante buenos jugadores como los Gio Dos Santos, como los Carlos Vela, en este caso como los Miguel Layún, los Chicharito Hernández, que vinieron desde hace un par de mundiales arrastrando obviamente la presión de los mexicanos y en este mundial que tienen la oportunidad de poder gozar de una nueva camada con su técnico que es una segunda oportunidad en la que está haciéndose cargo de la selección. En este caso, el técnico es un partido, en este caso, en donde planteó un 4-3-3 el DT mexicano y una Sudáfrica que obviamente iba a intentar no dejar espacios para que esta selección mexicana protagonista derrumbe los sueños de una posible clasificación, ya que este mundial tiene como nuevo formato el poder hacer clasificar no solo a las 2 primeras selecciones de cada grupo, sino también a las mejores 8 terceras selecciones de cada grupo. Y es así que se podía plantear un posible rival como Sudáfrica haciendo un buen planteamiento y un esquema táctico desde atrás con una base sólida, una defensa de 5 como viene jugando habitualmente, pero la verdad, y aquí entre todos los que nos gusta el fútbol y las personas que obviamente por el morbo de ver una Copa Mundial que siempre es atractivo, sobre todo el primer partido, han debido decepcionarse, ¿no? Un partido en donde no hubo muchas emociones, si bien México fue protagonista, intentó salir jugando, eh, se sintió el bajo ritmo, en este caso, de una Sudáfrica que capaz, si no hubiera sido que haya más selecciones dentro del Mundial, no hubiese clasificado. Viendo el nivel que tiene, en este caso, la cuarta selección de este grupo, del grupo A, podríamos decir que es la más débil y mientras voy desarrollando el partido, podríamos decir que ya está prácticamente eliminada tras algunas expulsiones. Vamos a arrancar hablando un poco del partido. En este caso, vamos a hablar de el primer tiempo en donde se inició de una manera muy eufórica, con muchísimo ritmo, sobre todo los primeros 10 primeros minutos de México atacando, yendo adelante con su gente eufórica, hablando, gritando, los jugadores obviamente tratando de ir a comerse el mundo. Y bueno, llega el minuto 8 del partido y nos encontramos con el primer gol del Mundial que lo mete el jugador nacionalizado mexicano Quiñones,
que para mí, en lo personal, Quiñones fue de lo mejor del partido. Realmente un jugador que mostró tener otra calidad, un jugador que supo ser atrevido, un jugador que supo romper líneas y que por lo que pude ver y del gusto de mi persona y de control balón, es un jugador que realmente puede cambiar la cara de México. Rompe bastante bien las líneas, es un jugador fuerte y rápido y con muy buena técnica. Termina dando el gol, en este caso supera el arco del arquero sudafricano y se vio una México que después del gol baja un poco la intensidad, baja un poco los nervios, se siente más cómodo y ahí es donde se empieza a ver también que Sudáfrica trató de poder igualar de cierta forma el partido con toques imprecisos, una Sudáfrica que no sabía salir desde atrás, de ahí nace el error del centrocampista de contención donde roba la pelota a México y terminan sacando el primer gol y así muchísimas dudas de parte del equipo sudafricano, en donde realmente se siente que no es un equipo de talla como para poder competir en el Mundial. Iremos viendo qué es lo que va pasando con este equipo sudafricano. Más adelante vamos a ver y revisar los 11. También vimos a una México que realmente tiene con qué jugar y se me hizo muy raro y la gente que le gusta ver sobre todo los nombres que juegan en Europa se acordará de decir por qué Edson Álvarez no es titular. Y ya entiendo el por qué no es titular. Hay un jugador en el medio campo que realmente me gustó bastante, además de Quiñones, que en este caso lo voy a remarcar, y es el jugador Lira, el volante de contención del Cruz Azul, 26 años además. Qué manera de controlar el medio campo. Muchachos, la verdad, un jugador que me gustó ver, un jugador que maneja muy bien los hilos y los tiempos del partido, rotando la pelota con pelotas filtradas, con muy buenos toques, que sabía manejar el tiempo de esta México. Realmente se hizo cargo desde la salida también del equipo mexicano y tiene buen pie, buenos jugadores con los cuales capaz pueda pelear y sobre todo también muy buena banca el equipo mexicano. Sí, sentí que a partir de la mitad de cada tiempo, en este caso a partir del minuto 15 en adelante, entre minuto 15 a minuto 25 del primer y segundo tiempo, como que baja el ritmo México y trata de ceder un poco la pelota para que Sudáfrica pueda hacer algo. Y de ahí ellos contragolpear con gente rápida. En este caso, que me sorprendió también mucho el jugador Alvarado, el Piojo, el zurdo, que también muy buena pegada, muy buenos centros, que de hecho termina asistiendo para el segundo gol de Raúl Jiménez, en donde obviamente hace lo que mejor sabe hacer el delantero, que es cabecear y concretar ese 2-0 para un segundo tiempo, cerrando eh, ya las esperanzas de un Sudáfrica que desde el segundo gol prácticamente no hizo nada más, no se esforzó. Del lado de Sudáfrica, muy poco, casi nada, muy poca llegada del parte del equipo de Sudáfrica, solo dos y una puerta. Eh, sí puedo rescatar en este caso del equipo de Sudáfrica a Madau, el jugador número 20, que es lo mejorcito que pude ver. El lateral derecho, que en este caso es un tipo volante, que bueno, funge la función de poder atacar y defender y creo que más que eso no hubo en Sudáfrica. Sinceramente, un partido que por minutos se sentía vacío, eh, frío, un partido lento. Y bueno, se está tratando que con las nuevas reglas que está poniendo la FIFA, en realidad el ritmo tienda a que realmente sea más rápido y mucho más productivo a incentivar el gol. Esas pequeñas nuevas reglas hicieron que algunas personas se preguntaran y digan por qué se está sacando tan rápido, por qué el árbitro
empieza a contar tan rápido para los saques de banda, saques de esquina, saques de meta. Entonces vamos a ver mucho este mundial en donde se va a aprovechar ese tipo de jugadas y en los cambios igual como los jugadores salen bastante rápido. Sí, el primer partido inaugural en donde hay 3 expulsados. Es primera vez que pasa en la historia de los mundiales. En este caso, vamos a hablar un poco del arbitraje, el cual creo que fue correcto por el árbitro Sampaio, exceptuando a que fue un poco deliberado en ciertos aspectos. Si bien el VAR intervino mucho desde arriba, obviamente ayudando a que esto cambie. Eh, sí, el árbitro tiene parte de polémica. Si bien para mí, en la primera expulsión del jugador sudafricano, se siente un roce, hay cierto contacto, pero no siento que haya sido una jugada de expulsión. Obviamente, en cámara lenta, desde el VAR, puedes agarrar y puedes debatirlo, pero yo sentía que no era una expulsión de roja directa. Capaz sí hubiera sido Sampaio un poco más delicado en este tipo de situaciones para, sobre todo, no dejar tan mal parado a Sudáfrica, viendo de que también México estaba eh, no necesitando ese tipo de ayuda, ¿no? Sabemos que es el local y desde ese lado, obviamente, Sampaio eh, sacó esa roja y que además termina se quedando con un jugador menos y no bastó para que después, pasado al minuto 80 y también en este caso el jugador Siwane, que es el jugador de Sudáfrica, que totalmente irresponsable, si bien ya con una roja es difícil, tomemos en cuenta obviamente, en una posible clasificación de un tercer lugar, se cuentan muchas cosas y entre ellas el juego limpio y fair play. En el anterior mundial lo vimos con Senegal, que se terminó quedando fuera por una tarjeta amarilla, por un gol y cosas así. En este mundial se va a ver seguramente que también se va a tener que clasificar con ese tipo de medios para los que quieran clasificar en el tercer lugar. Y bueno, Sudáfrica prácticamente está siendo eliminada porque ya tiene 2 tarjetas rojas, cosa muy difícil que en las siguientes fechas alguna de las selecciones lo pueda hacer. Y al final del partido también una jugada en la que no meritaba tampoco por parte del central mexicano hacer lo que hizo con justamente el jugador 20 que decía que es el mejor jugador de hoy de parte de Sudáfrica, que era Mudau. Termina siendo expulsado Montes de una manera infantil, una jugada en la que si bien podía haber quedado mano a mano con el arquero, tienes para poder dejarle todavía mano a mano al arquero. ¿Por qué quieres hacer eso? Eso me hizo recuerdo también con muchas jugadas en las que Araujo durante Champions 2 años consecutivos se hizo expulsar y dejando a su equipo al pedo y en riesgo para siguientes partidos que son clave, sabiendo que además es el defensa titular, el segundo defensa titular. Entonces, deja mal parado a México para poder, en un partido más importante que para mí, el partido de Corea y República Checa son muchísimo más desafiantes porque son los que van a determinar si la México de Héctor Herrera va realmente a clasificar de primera o no. Entonces creo que lo deja mal parado, totalmente irresponsable el jugador mexicano. Así que hay cosas que México, si bien hizo muy bien, tiene que mejorar para poder ir a ganarle a Corea, que es el siguiente partido. Corea no es un equipo fácil, Corea es un equipo durísimo, lo hemos enfrentado los bolivianos en Asia en la gira del año pasado por noviembre, si no me equivoco. Son jugadores muy rápidos, son jugadores sumamente fuertes, nada que ver con este equipo sudafricano, que uno cuando habla de equipos de la Confederación Africana dice que son jugadores de físicos muy ostentosos, grandes, que al choque te pueden derribar y que te pueden ganar desde la parte de arriba y que pueden realmente destrozarte desde ese lado físico. No fue hoy día el caso para Sudáfrica, jugadores totalmente livianos, que no iban al choque,
México ganó todas las jugadas a balón cortado, todas las jugadas en donde tenían que trabar, jugaron los mexicanos muy bien, pero sí, siento que necesitan más ritmo para poder ir y aspirar, tener el primer lugar. Veremos qué es lo que sucede contra Corea, veremos qué es lo que sucede más adelante con República Checa. Yo ahora mismo estoy terminando recién de ver el partido de México-Sudáfrica, haciendo el video, así que pasemos rápidamente a la alineación que plantearon los equipos. En este caso, eh, a ver, hemos visto del lado de México un 4-1-4-1, que en realidad en ataque era 4-3-3 y al momento de defender se volvían a replegar en una línea de 5 en el medio, con el arquero Rangel al arco, por la derecha muy bien Reyes, la verdad, en este caso el jugador lateral lo hizo muy bien, sentí que hicieron muy buena dupla por la banda derecha con Alvarado, Montes, que en este caso, siendo capitán, además, eh, no siento que de aquí en adelante el DT se sienta con la seguridad de poder meterlo otra vez. Fue muy infantil lo que hizo. Aquí las notas, que en este caso son las genéricas para que puedan verlo. Vázquez, que tuvo un buen partido. En realidad la defensa de México no pudo demostrar mucho porque tampoco es que Sudáfrica le llegaba. Del lado izquierdo, Gallardo con un partido correcto. Aquí, con razón, Edson Álvarez es suplente. Para mí, lo que les decía de lo mejor que tiene México, Lira, un jugador que maneja el tiempo, que tiene muy buen toque corto, buen toque largo, asiste para el gol de Quiñones, un jugador inteligente que no pierde pelota, sumamente importante para un equipo mexicano que, ojo, también cuando salgan jugando, en este caso con equipos como Corea y República Checa, he visto que pueden llegar a pagar muy, muy caro. Tienen que ser muchísimo más rápidos y más inteligentes para poder salir desde atrás. Y desde ahí, bueno, Lira es un jugador diferente que puede marcar esa salida limpia para filtrar pelotas hacia el ataque de México. Alvarado muy bien, con la zurda impecable, uno de los jugadores que me ha sorprendido ver, no lo conocía, al Piojo, como decían ahí, bueno, ya más adelante vamos a ver qué tal va con el Mundial. Gutiérrez, un partido correcto, un mediocampista de ataque que en este caso sí llevaba bastante todo por adelante, en este caso, corriendo y dejando espacio para que el medio entre Quiñones y Alvarado puedan filtrar algunas pelotas. Fidalgo, que no vi mucho tampoco, un partido correcto, tuvo la oportunidad de poder meter uno de los goles, pero ahí se traba Quiñones, que en este caso Quiñones para mí la figura del partido, sorprendente lo del colombiano nacionalizado mexicano, eh, muy buena calidad, rápido, encaraba muy bien, termina metiendo el gol, totalmente válido y merecido para el mediocampista y extremo izquierdo de México. Y bueno, Raúl Jiménez, que en este caso también anota el gol de cabeza, lo mejor que sabe hacer, se lo dedica a su padre. Y bueno, ahí México empieza ganando. Hubo cambios, entró Mora por Fidalgo, Chávez por Gutiérrez, obviamente González por Raúl Jiménez, Edson Álvarez, lo que les decía, por Lira. No creo sinceramente que cambie el director técnico el segundo partido contra Corea. Es de los que tiene la mentalidad de equipo que gana, no se toca. Así que en este caso, Edson Álvarez verá banca durante estos partidos, por lo que veo, ya que Lira es un jugador que realmente hace la diferencia en el equipo y en el medio campo de México. Y bueno, lo vimos a Vega, que en este caso es el 10, que me gustaría verlo un poco más metido quizás en un siguiente partido desde antes, porque vi que puede ser un jugador diferente y que también desde la banda izquierda puede hacer diferencia. Me gustaría verlo a Quiñones y a Vega metidos, capaz en este caso un Vega más armador, en este caso como Fidalgo, pero veremos qué es lo que pasa en un siguiente partido. Sudáfrica con el arquero Williams, Madau, para mí el mejor jugador de Sudáfrica de lejos, lateral tipo volante por la derecha, CBC Ocon en Bosaki, que jugó un muy buen partido también, pero obviamente no pudo hacer mucho más. Si no me equivoco, este jugador juega en la MLS, jugador alto, fuerte, modo viva por la izquierda, al medio 3, en este caso Moqueana, Citole, que se fue expulsado
muy bien expulsado en este caso, porque se termina enojando y le termina tirando un golpe al jugador mexicano. Adams como medio campo y por arriba Foster y Reiners, que al final no pudieron hacer mucho tras la expulsión de Saune, que termina siendo expulsado también. Entraron a la cancha Motsiva por Foster, Saue por Adams, en este caso Magopa por Reiners y Apolis por Modiva. Y así es como termina en este caso el partido de México. Esperemos que desde nuestro lado sigan ganando. Nosotros vamos a alentar siempre a los equipos sudamericanos, en este caso latinos. Así que veremos qué es lo que pasa. Pasemos al partido de Corea con República Checa. Bueno, acaba de terminar el partido de Corea del Sur con República Checa, muchísimo más entretenido que el de México-Sudáfrica. Un partido que tuvo más goles, un partido que tuvo más ritmo, un partido que fue muchísimo más peleado, más duro. Y si bien ambos planteles presentaron el mismo esquema táctico, no presentaron las mismas alternativas en forma de ataque ni de defensa. Lo vamos a ir tocando a medida que va pasando el video. Bueno, perdónenme si el fondo es diferente, me tengo que ir trasladando dentro de la casa para poder ir grabando los videos. En este caso, obviamente, a ver, vamos a ir hablando sobre lo de Corea, Corea del Sur, un equipo que realmente ya habíamos visto y habíamos analizado en su momento el año pasado con el partido amistoso de Bolivia en la gira asiática, una Corea del Sur que tiene jugadores muy rápidos, muy explosivos, de muy buen pie. Realmente el fútbol asiático entre Japón y Corea del Sur mejoró bastante y te vas dando cuenta porque ves a los jugadores que están en ligas de nivel mundial, ¿no? Las top 5 grandes ligas del mundo, jugadores que realmente hacen la diferencia y al momento de poder ir a la selección muestran realmente la cepa que tienen y la técnica que van formando durante todo este tiempo y van siendo jugadores importantes cada uno respectivamente a sus equipos. En caso de República Checa, jugadores muchísimo más físicos, muchísimo más grandes, muchísimo más de corte, muchísimo más eh, enfocados en poder tener duelos aéreos ganados, ir a la segunda jugada, cosa que le costó mucho con Corea del Sur hoy, porque le implementó un ritmo diferente. Bueno, vimos a los primeros minutos, me imagino que por la ansiedad del primer partido del Mundial, ambas selecciones empezaron con intensidad, saltando líneas, tirando pelotazos hacia los costados, ambos, y ahí nos fuimos dando cuenta un poco de qué es lo que íbamos a ver durante el partido. Un partido en donde el medio campo no iba a ser el principal escenario, sino las bandas y las áreas, en este caso de ambas selecciones, sobre todo el primer tiempo. Se notó a medida que fue pasando el tiempo que Corea del Sur se fue asentando mejor, fue utilizando mejor las líneas, utilizando mejor el medio campo, eh, la calidad y la explosividad que ellos tenían realmente hacían que los jugadores de República Checa tengan que someterse a una línea más rigurosa de defensa, tener muy bien marcadas las líneas de pase, poder cortar las pelotas para poder contragolpear y tirar también ellos los pelotazos largos a la contra y así conseguir centros para el delantero que tiene, que es Patrick Schick, que es su mejor jugador. Y bueno, a partir del minuto 15 Corea se empezó a sentar, mejor posicionamiento del partido, República Checa se empezó a replegar, buscando errores de salida, pero ahí entre el minuto 15 y minuto 25 ambas selecciones estaban muy bien ordenadas, estaban todavía con ese doble aire dentro y haciendo muy bien las tareas defensivas, intentos de balones largos que hacían que las jugadas sean disputadas y sí pude ir dándome cuenta que lo importante que es ganar la segunda jugada. Corea del Sur lo hacía muy bien, si bien había algunas pelotas que no las podía recuperar, pero la segunda jugada prácticamente fue dueño y amo Corea del Sur, con dos jugadores en específico, que en este caso son los volantes de contención, uno de ellos que para mí fue el mejor jugador del partido, por obvias razones, dio gol y asistencia,
que en este caso es Inbeon, Hwang Inbeon. Y bueno, si bien Pike no fue un contención que brilló, sí, si ven un poco hizo la tarea sucia de poder quitar balones de República Checa, cortar jugadas. Así que interesante esa dupla de volantes centrales. Y me encantó también los extremos que tiene Corea del Sur. En este caso, el jugador del Paris Saint-Germain, Kane, que es un jugador rapidísimo, es el número 19, una zurda que pocos jugadores tienen. En este caso, para este tipo de selecciones de segunda línea, cualquier selección de esa línea quisiera tenerlo. Jae Sung, el número 10 también, rapidísimo y con muy buena técnica, jugador derecho que estaba poniéndole muy buenas pelotas a Heung-min Son. Y ahí es donde empezó a sacar diferencia a Corea del Sur. A partir del minuto 25, 30, ya se veía una República Checa más cansada, y se veía también jugadores de oficio, ¿no? Jugadores realmente de raza, de correr, de quitar pelotas, de ir fuerte a las divididas, que en este caso Soucek, el jugador del West Ham, lo hizo muy bien. Para mí el mejor jugador en este caso, en este partido por parte de República Checa. Y bueno, República Checa más que buscar centros a Patrick Schick no hizo. No tuvo un gran partido Patrick Schick, el capitán que intentaba pelear, pero tenía tres torres también de parte de Corea del Sur que no lo dejaban en paz, ¿no? Y no se olviden que también hay un defensor de la talla de Heung-min Son del Bayern de Múnich, que ahorita es top 3 clubes del mundo, y un defensor que si bien no es el titular, estar en ese club realmente te hace tener otra cepa, otra estirpe, otro tipo de técnica, y es ahí donde se empezó a sentar Corea desde atrás para poder manejar los hilos, con Inbeom y eh, Kim Jae, perdón, tratando de hacer la salida limpia. Eh, del minuto 30 para casi el final del primer tiempo, se vio lo que sería en este caso como una segunda función que tendría el equipo de Corea del Sur, en donde los laterales, volantes en este caso, empezaron a salir y proyectarse más, y los dos de adelante extremos empezaron a cerrar un poco, ir hacia el área, y ahí es donde apareció más Son. Heung-min Son, que es un jugador diferente, un Heung-min Son que si bien no es el Heung-min Son de hace años que te podía romper como lo hacía en el Tottenham, sí se nota que tiene la calidad diferencial en este equipo. Tuvo tres oportunidades para poder meter gol, lastimosamente no lo logró. Hubiera sido lindo porque hubiera aumentado su cuota goleadora en los tres mundiales que le ha tocado jugar para Corea del Sur. Eh, y bueno, más de eso no hubo. Intentaron también gravitar un poco los de República Checa con algún cabezazo en inicio, pero y ahí en los últimos minutos del primer tiempo, Heung-min Son siendo importante para su selección. Ya después de un segundo tiempo, el partido también empezó con idas y vueltas, pero en este caso, tras una jugada de rebote, casi mete gol Corea del Sur. Y ahí, para que entiendan un poco del ritmo del partido y la dinámica, pasando de manera muy rápida y vertiginosa, República Checa llega con un pelotazo largo de parte de sus centrales, y aparece un lateral en donde los defensores aprovechan de poder subir, sobre todo el capitán, eh, que en este caso Crechi, recibe un gran centro desde la banda y logra anotar el primer gol. Sí, República Checa empezó ganando el partido, mal parada la defensa de Corea del Sur, y yo creo que es un trabajo que ha realizado República Checa viendo, ya que la defensa en pelota parada de Corea no es que hace un marcaje a hombre, sino lo hace en zona. Era una línea marcada de cuatro defensores. Y bueno, es ahí donde el defensor de República Checa, Crechi, aprovecha y anota muy bien el primer tanto. Eh, Realmente Corea del Sur hace muchas cosas bien, pero lo que más daño le puedes hacer a esta selección es con el juego aéreo. No tiene un buen juego aéreo, prioriza obviamente siempre tener la pelota y la posesión desde el lado más vertical, pero es un indicador fuerte que la pelota aérea va a ser
una táctica clave que México en este caso necesitaría utilizar para poder quedar puntera de grupo, porque viendo el ritmo que tiene Corea del Sur va a ser muy difícil que una selección como México pueda quitarle el primer puesto, que es lo que ambos, en este caso, tras tener los 3 puntos, finalizada la primera fecha, van a tratar de buscar. Volviendo al partido, obviamente ya en el minuto 60, Corea empezó a atacar por obvias razones, marcador abajo. Me pareció interesante lo que hizo el director técnico de República Checa porque se notaba que estaban muy cansados los tres de adelante, en este caso de, de los checos. Entonces hicieron el cambio por los tres delanteros, sale Patrick Schick, entran los demás y se notaba que también empezaron a hacer esa presión, pero como que se fueron replegando y empezaron a dejar espacios para que Kim Min-jae y en el medio, sobre todo en Boloy, empiece a generar esos toques que realmente hicieron daño a República Checa y era donde más cómoda se sentía Corea del Sur. Empezar a agarrar ese medio. Eh, Sale además Heung-min Son y en ese cambio también se produce uno de los goles. Eh, en este caso, si bien en el minuto 66 agarra tras una genialidad y un toque estupendo del jugador del Feyenoord, Kanjin tira un toque realmente impresionante y filtrado entre espaldas de los centrales checos. Y mejor aún, el mediocampista, en este caso el contención que termina llegando hasta el área, haciendo el cambio entre el extremo y el volante, termina haciendo una definición estupenda, ¿no? Recortando hacia adentro para después picarla al segundo palo. Fue una definición exquisita, brutal, un golazo para el 1-1, demostrando realmente la calidad que tienen los jugadores coreanos, que ojo, esperemos que sean jugadores que realmente puedan llegar un poco más lejos y se vea que puedan ser sorpresas. Y en el caso de Song, después del gol, ya cansado y sin poder haber anotado tras esas posibles oportunidades que tuvo, el director técnico hace un buen cambio, en este caso le surtió, porque sale Heung-min Son y entra Hyun Jung Yu, y es el jugador que al final termina entrando y termina recibiendo el segundo centro en todo el partido de parte de Corea, en donde la clava realmente muy bien y es una jugada muy de Corea del Sur en donde empiezan rápido desde atrás, tiran para la banda y en este caso el extremo, que la figura del partido termina llegando hasta ese punto que Simbion otra vez termina tirando un gran centro para que el recién ingresado a la primera pelota que toque termine en gol. Eh, y bueno, más de eso no hubo. Se intentó por parte de República Checa utilizar algún recurso más que la pelota parada y centros, no más que eso. Intentaron jugar por el piso, pero realmente Corea del Sur cortaba todas las jugadas y eran muchísimo más rápidos para poder generar ese contragolpe. Y a medida que fue pasando el partido, obviamente el arriesgar y salir no era parte de lo que República Checa tenía, se nota como parte del juego. Así que empezó a desesperarse, empezó a tirar los pelotazos y es ahí donde Corea del Sur también, con un mal juego aéreo que no lo tiene, empezó a sufrir. Y bueno, Corea empezó a estar metiéndose un poquito más a medida que fue pasando el tiempo y a los últimos minutos se vio un poquito más de República Checa intentando ir a empatarlo, pero al final no lo lograron. Eh, sí, un detalle importante, a los últimos minutos recibe amarilla uno de los jugadores de República Checa. Y bueno, si no hubiese sido así, hubiera sido el primer partido en este mundial sin ninguna tarjeta amarilla, un partido limpio. Vamos a ver las alineaciones con las que entraron República Checa y Corea del Sur. Vamos a verlo rápido. En este caso, obviamente, ambos con el mismo esquema táctico, pero con la diferencia de que en este caso una República Checa más defensiva tenía una línea de 5, cosa contraria que si bien Corea del Sur hacía lo mismo, pero sumaba a 4 extremos adelante entre los volantes laterales y los extremos como Jae-sung y Kang Jin, los jugadores en este caso del Paris Saint-Germain y el 10 de Corea, que terminaban siendo unos interiores y podían
darle espacio a los volantes laterales. Kovar, el arquero de República Checa, Chalupek, Hranic y Cherchi, en este caso Krejic, que es el jugador que termina metiendo el gol por parte de República Checa, tras una gran asistencia de lateral, jugada preparada, se notó ahí muy bien por parte del director técnico de República Checa, un gran centro de Kofal, que también tuvo un buen partido, fue una banda en la cual, en este caso Jaesun, el número 10, no pudo intentar hacer muchas cosas, y Soucek, el jugador del West Ham, muy buen partido y correcto, jugador que diferencia realmente a sus compañeros, Souja y Seleni. En este caso, los dos extremos interiores de República Checa que eran Sulch y Provod y adelante Patrick Schick. Terminaron entrando de parte de República Checa Josek, Chioriu, Viadek y también Chiotil. Y en el caso de República de Corea del Sur, Kim al arco. La verdad es que hubo una jugada en la cual saca un remate de fuera de distancia impresionante, más bien sin dar rebote, casi en los últimos minutos del partido. Si no me equivoco, Sulch es el que tira por fuera y pudo haber empatado el partido, pero muy bien el arquero ahí con los reflejos. Un arquero que no sale mucho y es otra cosa que también hay que considerar que Corea del Sur tiene que mejorar en el juego aéreo. Obviamente los tres centrales, en este caso como stopper en el medio Kim Min-jae, como defensor izquierdo Han Byun, por izquierda Ji Hyuk y los laterales volantes que en este caso era Jung Woo, Tae Seuk y los dos del medio que me encantaron, sobre todo In Inbeon, el jugador del Feyenoord que viene con gol y asistencia para este mundial. Ojo a tomarlo en cuenta para estos partidos. Pike, que también hizo la labor sucia en este caso en el medio campo, los extremos Jae-sung y Scan Jin, el del PSG, que terminó dando una asistencia también perfecta para terminar dándole de la victoria. Son adelante como capitán y hubo el cambio en el segundo tiempo para que Hyun Ju termine anotando para la victoria. También entraron Jae-sung Hee-wang, que es el jugador de Wolverhampton, entró muy bien en vez del 10. Es un buen recambio, rápido, también muy técnico, con muy buenos centros y buena pegada. Se comió una al final igual que podía haber sido 3-1, pero bueno, me imagino que por los nervios. Jin Suk, Jin Seob y Jin Yu Kim. Así es como terminó el puntaje para los jugadores de Corea del Sur y de República Checa. Así que bueno, terminamos la primera fecha del grupo A. La verdad, el segundo partido fue muchísimo más entretenido, muchísimo más lindo, muchísimo más de nivel. Me gustaron varios jugadores en esta fecha de parte de México. eh, Obviamente jugó muy bien el mediocampista Liuba, lo hizo muy bien el número 6, me gustó muchísimo. Obviamente el mejor jugador también ahí, el colombiano mexicano, el Morocho, no me acuerdo ahorita el nombre. Y en este caso, por parte de Corea, Inbeon muy bien. Y bueno, de parte de la pareja de centrales en Corea del Sur, Kim Min-jae, que realmente es un defensor que se nota que tiene muchísima experiencia. Vamos a estar armando los videos para los demás grupos, las demás selecciones. Se vienen partidos muy lindos para mañana, para los siguientes días, sobre todo para el fin de semana. Se viene Brasil, Marruecos, vamos a estar viéndolo. Vamos a estar con mis hermanos también viendo si nos podemos reunir y hacer un live. Así que estén atentos, sigan el canal. Vamos a estar hablando mucho de fútbol, jodiendo, invitándoles a que podamos reunirnos con algunas personas que sepan y quieran hablar de fútbol. Así que dejen sus mensajes, los vamos a estar leyendo y bueno, vamos a estar atentos a todo esto. Que les vaya muy bien. Buenas noches.